Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue? Espero que bien. Ahora fin de semana lluvioso. Y que bueno, pues mucha falta que nos
hacía esta agua y qué bueno que pues ahora vamos a tener, pero bueno, pues ahorita también estamos batallando porque bueno, pues se descompusieron por ahí, creo que al parecer unas bombas para el abasto del agua. No sé si a ustedes por ahí les tengan este problema. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a dar inicio propiamente a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión, bueno, pues vamos a hacer un repaso, entre repaso y dinámica de cada una de estos temas que, bueno, pues como verán, el día de hoy se aperturó el examen parcial y va a finalizar el 1 de julio. Ya en la plataforma se encuentra disponible el examen. Vamos a ver, pues, las recomendaciones, pero también, pues, vamos a ver qué puntos son los que se recomienda que ustedes repasen, que lean, que, bueno, para este momento, ¿verdad? Este punto, pues, las actividades que llegaron a realizar, ya sea entregables o cuestionarios, pues, de cierta manera los hicieron leer las páginas correspondientes para poder resolverlas. Entonces, aquí lo que restaría sería, bueno, pues quizás a lo mejor volver a retomar esas actividades que realizamos, esas entregables, esos cuestionarios que resolvimos, de manera que, bueno, pues nos sirvan también como material de repaso para la presentación de su examen parcial. Entonces, bueno, vamos sí me pueden confirmar que se vea el material, la presentación, por favor. ¿Me pueden, por favor, confirmar que estamos viendo la pantalla? Se los agradeceré mucho. Esta sesión está siendo grabada para... Sí, gracias, Abigail. Para todos aquellos que no se puedan conectar, bueno, van a poder tener este material posteriormente compartido en la plataforma. Muy bien, bueno, pues como les comentaba, vamos a ir repasando pues estos temas, estas 4 semanas que hemos estado viendo el tema de la filosofía y en cada una de ellas ir terminando tema y haciendo una dinámica, de manera que vayamos cerrando, ¿verdad? Cada uno de estos temas que vamos a repasar. En cada una de estas diapositivas, bueno, pues les he puesto un tipo de temario, digamos, los conceptos más importantes y recordándole las páginas del libro que deben pues de repasar, ¿verdad? En donde ahí, bueno, pues viene explicado estos temas. Asimismo, en esta presentación, viene estos ejercicios que vamos a resolver para todos aquellos que no se logren conectar. Bueno, pues en la presentación, si quieren ustedes nuevamente repasar los enlaces, ¿verdad? En la presentación que se les va a compartir también en la plataforma, estos mismos enlaces los van a guiar a estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, en el primer tema que vimos, que hablamos en torno al, pues, la semana del pensamiento prefilosófico en la filosofía clásica, pues hablamos en cuestión de la definición de la filosofía, donde, bueno, pues dijimos que la filosofía, pues es todo ese conjunto de razonamientos lógicos, metódicos, sobre conceptos abstractos que lo que tratan de explicar, pues son esas causas, esos fines de la verdad, la realidad, las experiencias, nuestra propia existencia, y que la palabra filosofía, bueno, deriva del griego, y que significa, de cierta manera, pues amor por la sabiduría o gusto por la sabiduría. Vaya, la filosofía vimos que se divide en ciertas ramas, entre ellas, por ejemplo, vimos la metafísica que estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes, sus principios fundamentales, la estética que básicamente, bueno, pues estudia la belleza,
la epistemología, que estudia el conocimiento, esas diferentes formas en las cuales todo ser humano pues adquiere el conocimiento, la ética, que básicamente se enfoca en estudiar la moral, la virtud, el deber, los códigos del comportamiento humano, la filosofía política, que estudia toda esta parte teórica de esas relaciones entre los seres humanos, y la lógica, que estudia pues esos procedimientos formales y racionales. Y también hablamos de conceptos como por ejemplo los mitos, en donde, bueno, vimos que los mitos son relatos legendarios, simbólicos, que tratan de esas relaciones entre la divinidad, entre los seres humanos, que bueno, pues tratan de presentar cierto tipo de explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. Y también hablamos de la religión, que dijimos que era ese conjunto de creencias, de dogmas acerca de esa divinidad, de sentimientos de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para esa conducta individual y social, y de cierta manera, bueno, prácticas rituales, principalmente pues por ahí la oración y quizás pues lo que es el sacrificio para darle culto. Estos temas pues se comprendieron en el libro de filosofía de Julián Sanzen, desde la página 14 a la 67. Entonces, ahí hay que repasar precisamente estos conceptos. También por ahí algunos tipos de ejemplos, de explicaciones. Pónganle especial atención a este tipo de ejemplos que vienen ahí, porque pues el examen también puede comprender algunas preguntas relacionadas a la aplicación de estos conceptos, ¿sale? Entonces, vamos a ver, si se fijan aquí en esta presentación, viene lo que es el enlace para que resuelvan pues un ejercicio que sirve de repaso de estos temas. Vamos a ir a ver ese ejercicio. Ustedes lo van a ir visualizando, yo les voy a ir leyendo la pregunta, y en base a pues cada uno de estas preguntas, que ustedes vayan de cierta manera respondiendo a lo que es la pregunta, ¿vale? A ver, permítanme tantito y nos vamos a... Ok. Entonces, me dicen por favor si estamos viendo la pantalla. Si me pueden confirmar, por favor. Lourdes, Abigail. Sí, se está viendo, maestra. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, yo les voy a ir leyendo la pregunta, y en base a las respuestas que vengan ahí, ustedes me pueden indicar vía chat, o bien que quieran decírmelo por el micrófono. Adelante. Aquí la idea es de que, bueno, pues vayamos interactuando, ¿ok? Entonces, en relación a este tema, vamos a hacer esta dinámica. Y en esta primera pregunta nos dice que la rama de la filosofía estudia su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. ¿Qué rama de la filosofía estudia esta realidad? ¿Alguien se acuerda? La metafísica. ¿Cuál, perdón? Metafísica. Metafísica. A ver, vamos a ver. Sí, es correcto. Muy bien. Metafísica significa más allá de la física. Y es todo ese estudio de los principios no físicos, materiales de las cosas y el conocimiento. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es la rama de la filosofía dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales de pensamiento. ¿Cuál creen que sea de esas tres? A ver, aquí me dice Abigail. Lógica, vamos a hacerle caso a Abigail, a ver qué nos dice. Muy bien, perfecto.
Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es conocida como teoría del conocimiento y que estudia las diferentes formas del saber. ¿Qué rama La de la... epistemología. A ver, Felipa nos dice que es epistemología. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Se dedica al estudio de la moral, virtud y el deber. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué rama se dedica al La estudio de ética. la moral? ¿Cuál, perdón? Ética. A ver, vamos a ver. Perfecto, muy bien. La siguiente nos dice que está dedicada al estudio. ¿Qué tipo de filosofía es? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál de esas tres? Dedicada al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad. ¿A qué les suena? Filosofía política. A ver, Karen nos dice que es filosofía política. Perfecto, muy bien. Vamos. El siguiente nos dice que es rama que estudia el concepto de la belleza. Estética. Vamos a ver, estética. Perfecto, así es. Conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad. ¿Cómo lo definimos? Religión. A ver. Religión. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Mito. Así es, mito. Y esta es la facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. ¿Qué decimos? A ver, aquí Lourdes nos dice que es la razón. Efectivamente, muy bien. Y vamos a ver la última que nos dice que abrió paso a las preguntas y despertar en el hombre el hambre de verdaderas explicaciones. ¿Qué me dicen? La filosofía. Vamos a ver. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, pues vamos entonces a pasar con el siguiente tema que fue donde ya empezamos a ver la parte de estos grandes pensadores. Vimos a diversos, a ver, déjenme ver que todavía estoy acá aceptando gente que se está integrando. Muy bien, en este segundo tema hablamos a pues lo que fue la filosofía presocrática y la clásica. Aquí, bueno, vimos que la filosofía presocrática pues se le definió a todo ese conjunto de doctrinas, de ideas, de todos esos pensadores anteriores a Sócrates, por eso es presocrática. Y estos pensadores pretendían encontrar pues una explicación acerca del origen de las cosas. Buscaban ese principio de todo lo que hay en la naturaleza, a lo cual le denominaron arjé, para encontrar pues esa explicación racional. Y aquí pues conocimos a diversos principales filósofos, entre ellos pues el primero que se considera uno de los primeros filósofos, Tales de Mileto. Él fue de los primeros en definir que el origen de las cosas era el agua, es decir, que el arjé era el agua, que todo era agua y que todo estaba compuesto de este elemento. Afirmaba que el agua era el origen de todo y por ello es que se convierte en ese iniciador de esa tradición filosófica
no porque haya sido el primero en hablar y a referirse en cuanto al funcionamiento del mundo sin hacer referencia a los dioses, sino porque pues para hablar del mundo introduce un razonamiento que tiene en cuenta ese principio de que, bueno, nada puede surgir de la nada. Parece que para este periodo, pues los filósofos o los grandes pensadores anteriormente pensaban que todos los fenómenos que veían en la naturaleza, pues eran originados por algún dios. Y para todo tenían dioses, ¿verdad? Entonces, ya para este periodo, Tales de Mileto es que, bueno, pues empieza a razonar, empieza a darse ese ese paso del mito a logos, y es que se empieza entonces a definir y analizar que, bueno, pues todo tiene un origen, ¿verdad? Y que nada puede surgir así como de la nada, ¿verdad? Entonces, no construye básicamente sus explicaciones a partir de esa voluntad de los dioses, sino a partir de causas naturales. Y aquí conocimos, por ejemplo, a grandes pensadores como Anaximandro, quien afirmaba que, bueno, pues el origen de todo era el apeirón, lo finito o indefinido era el arjé de las cosas, de la realidad. Vimos también a Anaxímenes, quien afirmaba que el arjé era el aire, que emitía pues innumerables mundos, que los astros flotaban en el aire alrededor de la Tierra. Conocimos también a Parménides, que él sostenía que el ser era y el no ser no era, que el ser era algo inmóvil, eterno, sin partes, inmutable, que nada se movía, nada cambiaba, que todo era uno. Y bueno, también conocimos, por ejemplo, a lo que fue Heráclito, quien él sostenía que todo cambiaba, que todo sí estaba en continuo y perpetuo devenir. Pitágoras también, que fue uno de los primeros en afirmar que la existencia del principio formal era el número, y es que sus seguidores, bueno, pues se dedican básicamente a progresar esta ciencia que, bueno, pues hoy conocemos como las matemáticas, porque creyeron que los principios de las matemáticas, pues eran los principios de todos los seres. Demócrito, pues el creador básicamente de la doctrina atomista, él definió que el arjé estaba constituido por dos principios, los átomos y el vacío, y que los átomos pues eran el ser y el vacío un cierto no ser. También, bueno, pues hablamos de estos filósofos clásicos que podemos mencionar. Entre ellos, bueno, pues Sócrates, que fue uno de los más importantes, filósofo griego fundador pues de esa filosofía moral, fue uno de los pensadores más conocidos en el mundo, incluso más allá de la filosofía. Y él creía pues en esa superioridad de la discusión sobre la escritura. Una característica, como vimos, es que, bueno, no dejó nada escrito, por lo tanto, pues pasó mucho de su vida pues en plazas públicas, iniciando todo tipo de diálogos y discusiones, pues con todo aquel que quisiera escucharle y a quienes solía responderle siempre maneras de pregunta. Y este comportamiento correspondía a esa esencia de su sistema de enseñanza que se le denominó mayéutica. Mayéutica pues era esa especie de diálogo, esa motivación para ayudarle a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Y bueno, él consideraba la filosofía una forma de vida dedicada a ese conocimiento y a ese perfeccionamiento de sí mismo. Y bueno, pues es por ello que se le considera el fundador de la educación. Uno de sus discípulos, Platón, bueno, pues él se enfocó más en analizar esa existencia de un mundo de ideas. Él, pues, digamos, construyó este concepto denominado anamnesis, en donde, pues, nos dice que una idea verdadera en realidad es recordarla, y que las ideas, bueno, son eternas y pueden ser conocidas mediante la razón. Déjenme ver si hay acá más gente. Ok. Y bueno, pues también conocimos a Aristóteles. Él propuso el estudio del ser, que todo lo que existe o es sustancia o es accidente,
Sustancia, pues es aquello que existe por sí mismo. Accidente, pues es aquel que requiere de una sustancia para existir en ella. Y bueno, pues él denominó, o más bien formuló esta teoría de las causas. ¿Cuáles causas fueron? La material, la formal, la eficiente y la final. En donde, bueno, a manera de resumen, la causa formal nos indica, nos explica la esencia del objeto o del ser. La causa material, pues, es de que está compuesto. La causa eficiente, pues, es aquel agente que produce ese cambio. Y la causa final, pues, es la función o la meta que cumple, es decir, la meta propiamente de ese ser. Los temas, estos que vimos, están en el libro de filosofía, nuestro libro base, en las páginas de la número 72 a la 95. Y ahí, bueno, pues vienen también algunos ejemplos aplicables a, a lo que viene siendo esta forma de formular de Aristóteles. Denle un vistazo, ¿verdad? Porque también algunos ejemplos aplicados vienen en el examen. Entonces, denle una leída, no están complicados, están muy sencillos, solo es cuestión, pues, de ver y de comprender, en este caso, la teoría de las 4 causas de Aristóteles, ¿vale? Entonces, bueno, atendiendo a esto, vamos a hacer nuestra dinámica de esta segunda parte. Y aquí vamos a ver, déjenme me veo acá, el tema número 2. Entonces, de igual manera, la dinámica es la misma. Le voy a dar siguiente, vamos a ir viendo cada pregunta y ustedes me van a ir ayudando a responderla para que vayamos juntos resolviendo pues esta dinámica, ¿ok? Entonces, la primera nos dice que este es el primero en definir que el arjé es el agua, que era el origen de todo. ¿Qué personaje se convirtió en el primero en definir que el arjé era el agua? A ver, ¿quién se acuerda? Tales de Mileto, maestra. A ver, Felipe, vamos a ver. Perfecto, bien. Este filósofo fue creador del método denominado mayéutica. Dice. Sócrates. Vamos a ver, Sócrates. Perfecto. Este otro nos dice que fue aquel que incorporó el término anamnesis, que es un proceso del conocimiento que no consiste más que en recordar lo que el alma ha olvidado. ¿Quién se acuerda? A ver, Abigail nos dice que Platón, vamos a ver. Perfecto, muy bien. Este otro nos dice que fue el filósofo creador de la teoría de las 4 causas. ¿Quién se acuerda? Aristóteles. Aristóteles, vamos a ver. Ok, perfecto. Y este último nos dice creador de la teoría atomista, donde define que el arjé está constituido por átomos y vacío. ¿Quién me dice? ¿Quién? ¿Cuál de los 3 que vemos en pantalla? A ver, Abigail nos dice por aquí Demócrito. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Correctamente contestado. Perfecto. Continuamos con nuestro tercer tema. Vamos a ver. Muy bien. En el tema número 3 vimos, ¿verdad? Ese paso que se da de, estos filósofos griegos, ¿verdad? Todo ese conocimiento, ¿verdad? Que ellos tuvieron, pues obviamente fue influenciado por,
recuerden, los filósofos, bueno, pues tenían, digamos, esa facilidad en el sentido de que convivían con muchas culturas, entonces pues eran muy influenciados por todo tipo de creencias y de conocimientos que las demás culturas pues les compartían, ¿verdad? Entonces se da ese paso de lo que es esta filosofía clásica a lo que se denomina filosofía helenística, en donde ya se ve que pues la realización básicamente del hombre se va a centrar en sí mismo, en ser parte de esa humanidad y de la naturaleza. Y se va a centrar más en esa búsqueda de la felicidad, en esa seguridad individual. Y es en donde, bueno, pues se busca básicamente ya tener una vida más práctica. La primer filosofía pues fue centrarse en ver el origen de los fenómenos, ¿verdad? Estudiar mucho lo que era la naturaleza. Pero ya para esta época, ¿verdad? En lo que es la transición de la filosofía hacia lo que es la filosofía medieval, bueno, pues ya lo que se busca es tener una vida más práctica. Así que en esta primer filosofía, antes de pasar a lo que es la filosofía medieval, que se conoce como filosofía helenística, surgen pues cierto tipo de escuelas, entre las cuales conocimos, por ejemplo, el estoicismo, quien su representante fue Zenón de Sitio. Y aquí, bueno, los estoicos consideraban, pues, por ahí tengo algún micrófono abierto, ¿ok? Estos estoicos consideraban que el ideal del ser era conseguir no necesitar nada ni de nadie para poder alcanzar la felicidad en la vida. Por su parte, en el caso del epicureísmo, quien, bueno, pues su representante fue Epicuro, su objetivo era, pues, en el caso de la vida del ser humano, tener ese placer procurando liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque bueno, pues con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Y esto me hace reflexionar, por ejemplo, muchas veces eh, pensamos, ¿verdad? Estamos pensando o viendo todo tipo de videos, por ejemplo, aquel que se la pasa viendo videos catastróficos, por ejemplo, o de catástrofes. Eh, Esto no te hace, o sea, te hace ver cosas a lo mejor que no están sucediendo en el aquí y en el ahora, a lo mejor cosas de que te dicen que van a pasar, pero realmente pues no suceden y no te dejan que puedas de cierta manera disfrutar el aquí y el ahora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice Epicuro, ¿verdad? Que disfrutes el aquí y el ahora, porque el mañana no sabemos qué nos va a traer, ¿verdad? Y tampoco conviene que estés pensando y estés temeroso de ese futuro que todavía no sabes qué va a suceder, ¿verdad? Entonces, en lugar de desperdiciar ese tiempo en estar preocupado, pues tratar de disfrutar ese aquí y ese ahora que pues estás de cierta manera pues viviendo, ¿verdad? En el caso del escepticismo, por ejemplo, Pirrón de Elis, él fue pues su representante. Aquí esta corriente filosófica, bueno, niega la existencia de una verdad objetiva, dudando pues de todo lo que le rodea y que, bueno, la mejor herramienta es el empirismo, las cosas para poder demostrar su veracidad. Y bueno, pues también conocimos por ahí el cinismo, quien uno de sus principales representantes fue Antístenes. Los seguidores de esta escuela, bueno, básicamente despreciaban todos los bienes materiales, todos los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales, ya que veían a la civilización pues como algo artificial, algo antinatural y consideraban pues como una virtud auténtica el poder vivir conforme a la naturaleza porque valoraban más pues una vida más sencilla que una refinada. Y también, bueno, pues se ve lo que es la escuela considerada como neoplatonismo, que esta viene siendo ya una renovación de la filosofía de Platón,
pero bajo la influencia del pensamiento oriental, que viene siendo todo ese conjunto de doctrinas y escuelas de renovación de ese pensamiento de Platón, interpretado especialmente desde ya una perspectiva más religiosa. Y es aquí donde se hace ese salto, ¿verdad?, a lo que es la filosofía medieval, en donde, bueno, pues esta básicamente integra todo ese conocimiento, pero por medio de la religión, como una forma de reflexionar y de profundizar sobre la existencia de Dios, integrar ese conocimiento que había sido pues relegado, ¿verdad? Para bien de poder reflexionar y profundizar básicamente en esta existencia de Dios, de la causa del universo, del ser humano que pues había sido creado a semejanza de Dios. Y aquí vimos a algunos representantes, entre ellos pues de los que más recalcamos fueron San Agustín de Hipona, quien, bueno, pues él fue también uno de los principales digamos, representantes en torno a lo que es esa filosofía medieval, y él nos dejó uno de sus pensamientos en el cual nos dice que debemos de creer para entender y entender para creer, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, nos ponían una situación en la cual, bueno, pues ustedes cuando están en una sesión, en una open class o en una clase de verdad virtual, todos los alumnos están muy acostumbrados, por ejemplo, a que pues se exponga, ¿verdad? Una clase. ¿Qué es lo que están haciendo? Están creyendo al profesor para poder entender ese concepto, ¿verdad? Entonces nos valemos de primera instancia en creer de que lo que nuestro profesor nos está explicando es verdadero, ¿verdad? Porque el profesor no va a venir a decirles pues cosas que no sean correctas, ¿verdad? Aquí vemos muy bien esa aplicación de San Agustín de Hipona, en donde, bueno, nos dice efectivamente que el ser humano debe primero de creer para poder entender, y ya que entienda, va a poder entonces creer, ¿verdad? Es esta dualidad que tiene, pues, esta forma de reflexionar de San Agustín de Hipona. Santo Tomás de Aquino, que también, bueno, pues él trató de explicar la existencia de Dios por medio de 5 maneras que se conocen como las 5 vías, dentro de las cuales vimos, bueno, la vía del movimiento, la de la causa eficiente, la de por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección y por la gobernanza del mundo. Y también, bueno, pues vimos por ahí a San Anselmo de Canterbury, quien fue el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, donde nos definía que tanto el que cree en Dios como en el ateo, pues aceptan que la palabra Dios significa que pues todo ser con esas perfecciones del cual no se puede pensar pues nada más perfecto, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues estos fueron los principales personajes que resaltamos en esta filosofía medieval, aparte de las escuelas que vimos, ¿verdad?, en esta filosofía helenística, cada uno de sus principales representantes. Y estos temas los vimos en nuestro libro de base de filosofía, en las páginas de la 107 a la 115, ¿ok? Donde ustedes elaboraron por ahí, pues, un cuestionario, resolvieron por ahí un cuestionario. Entonces, bueno, también tienen ese material para que puedan repasar los conceptos. Vamos entonces a nuestra dinámica correspondiente de este tema y vamos a ver este tema. Ok, aquí está. Entonces, nuevamente, pues la dinámica es la misma. Vamos a ir viendo la pregunta y entre todos vamos a ir contestando, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que esta filosofía se desarrolla a lo largo de Europa y el Oriente Medio, es donde nace la teología. ¿Cómo se le llama a esta filosofía? ¿Quién me dice?
Filosofía medieval. Vamos a ver, perfecto, muy bien. Ahora, la segunda nos dice, ¿en qué centra su interés la filosofía medieval? ¿Quién me dice? En el hombre. Vamos a ver. Oh, en el hombre no. ¿Es en Dios? Vamos a ver. En Dios, efectivamente. La número 3 nos dice que es la escuela fundada por Zenón de Sitio, quien enseñaba que los humanos no debemos considerar bueno o malo lo que no depende de nosotros. ¿Cómo se le llama? ¿Qué escuela fundó Zenón de Sitio? Estoicismo. Estoísmo. A ver, vamos a ver. Perfecto, muy bien. La siguiente nos dice que fue la escuela fundada por Epicuro. En la pregunta viene la respuesta. Nos dice, ¿quién proponía que es preferible el placer de una vida sencilla que una de grandes lujos? Epicureísmo. Así es, Epicuro, epicureísmo. El siguiente nos dice que fue un representante de la filosofía medieval a quien se le atribuye la frase, cree para entender y entiende para creer. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál de San esos Agustín tres? de Hipona. Perfecto, muy bien. Ahora la siguiente nos dice, representante también de la filosofía medieval, autor de las 5 vías para el conocimiento de Dios. ¿Quién será? Santo Tomás de Aquino. Perfecto, bien. La siguiente nos dice, representante de la filosofía medieval, el cual dio a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo perfecto. ¿Quién será? A ver, por aquí en el chat. Vamos a ver, Felipe nos dice que San Anselmo. Muy bien. La siguiente nos dice que esta escuela consideraban que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad y su fundador fue Antístenes. ¿Cómo se llamó esta escuela que fundó Antístenes? Cinismo. Vamos a ver, perfecto. Y esta nos dice, escuela cuyas ideas de Platón fueron llevadas al terreno de la religión. ¿Qué escuela fue? La pregunta viene en la respuesta. Neoplatonismo. Neoplatonismo, claro. Y a la última nos dice, en la época medieval, ¿cómo se les consideraba a la mayoría de los filósofos? ¿Cómo se les consideraba? A ver, aquí en el chat. Ariel. Teólogos. A ver, Abigail nos dice teólogos. Perfecto. Muy bien. Felicidades. Entonces, cumplieron con las preguntas. Vamos entonces a continuar con nuestro último tema, el cual va a abarcar este primer examen parcial. Entonces, en este último tema que acabamos de ver esta semana pasada, ya vimos y abarcamos lo que fue la filosofía renacentista y la reforma protestante. En cuanto a lo que fue, pues, esta parte del Renacimiento, vimos que, pues, fue un movimiento cultural que surgió en Italia, marcó ese salto de la época medieval a la Edad Moderna y trajo consigo, pues, una gran transformación cultural, no solo en las artes, sino también en las ciencias, en las letras, en las formas de pensamiento. Conocimos en el caso, por ejemplo, de la Reforma Protestante, a Martín Lutero, que fue un teólogo
fraile católico que impulsó esta reforma protestante y cuyas enseñanzas se inspiraron en esa doctrina teológica y cultural que se conoce como luteranismo. Él en su obra 95 tesis, pues defendió esa vuelta a la esencia del cristianismo. Tras un estudio muy detallado que realizó de las escrituras, bueno, llegó a la conclusión de que solo se alcanza la misericordia de Dios por el camino de la fe y de las sagradas escrituras. Y estas afirmaciones, bueno, pues impactaron de lleno en el corazón de la Iglesia Católica de aquel momento, ya que, bueno, suponía el negar esa necesidad de estas indulgencias para conseguir, bueno, la salvación de las personas, lo cual, pues, las indulgencias, recordaremos, eran este tipo de documentos en los cuales, bueno, pues la Iglesia decía, ¿verdad?, que la persona que pagara, ¿verdad?, pues ese precio por esa indulgencia ya quedaba exento de pecado, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, pues obviamente era una forma de la cual la Iglesia Católica pues se financiaba en aquella época. Entonces, esto pues obviamente hizo que se terminara ese monopolio de la Iglesia y que, bueno, los sacerdotes católicos fueran de cierta manera pues intermediarios entre el pueblo y Dios. Entonces, es por ello que la Iglesia Católica pues excomulga a Martín Lutero. Ya lo que viene siendo también vimos la parte de la revolución científica, que fue ese periodo que tuvo lugar en el siglo XVII y XVIII, en el cual hubo muchos cambios de paradigmas sobre esa manera de analizar y observar la realidad, y surgieron muchas nuevas visiones de la naturaleza a manera de disciplinas que, bueno, fueron reemplazando la visión que ya traíamos, la visión griega, ¿verdad?, en torno a la ciencia y que había dominado, pues, el pensamiento durante muchos años. Entonces, aquí conocimos, por ejemplo, a Galileo Galilei, quien, pues, es considerado el padre de la física moderna y que desempeñó, pues, un papel muy importante en el movimiento intelectual que transformó esa imagen medieval del universo y sentó, bueno, esas bases de la concepción de la naturaleza propia de la ciencia moderna. También sus teorías, bueno, de carácter obviamente polémico para aquella época, pues rebatieron mucho todas esas nociones heredadas de Aristóteles y todo este conocimiento que pues obviamente traíamos arrastrando de la escolástica cristiana. Nicolás Copérnico también, bueno, pues él hizo aportaciones en cuanto a lo que fue la teoría heliocéntrica, en la cual, bueno, pues nos explicaba que el Sol era el centro del universo y los cuerpos celestes giraban alrededor de este, que los planetas poseían 3 tipos de movimiento: rotación diaria o diurna, la revolución anual, inclinación anual también sobre su eje. Hablamos también, por ejemplo, de Francis Bacon, que él, bueno, pues tuvo una obra conocida como Nueva Atlántida, en donde sienta las bases para la construcción del método científico experimental. Él, pues, presenta en este tipo de obras esta rama utópica, en donde, bueno, pues definimos a la utopía como una especie de plan, de proyecto, de sistema ideal de gobierno en el cual se concibe, pues de cierta manera, una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Si han tenido oportunidad de ver, hablando de, hay una caricatura, una película ya de hace años que precisamente se llama así Utopía, que no sé si la han visto. Bueno, pues básicamente a eso se refiere, ¿verdad? A este tipo de sistema ideal de gobierno, ¿verdad? En el cual pues se concibe, digamos, a una sociedad perfecta. Tomás Moro, que también él tiene una obra que denomina Utopía y que aborda, bueno, pues estos problemas sociales de la humanidad. En ese libro plantea esa posibilidad de crear un estado justo en el cual todos sus habitantes alcancen la felicidad por la organización del Estado, que creen es esa mejor y única manera de gobernar honestamente. Entre ellos, bueno, también vimos a Tommaso de Campanella, que también fue un filósofo italiano,
Su obra principal, denominada La Ciudad del Sol, es una obra del género también utópico, en la cual pues se habla sobre ese nuevo orden religioso, político, social, basado en ese ideal de la monarquía cristiana. Y finalizamos con Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe. Él fue un personaje que, bueno, trató de describir una forma de estado, pues, digamos, estable, permanente. Plasmó de cierta manera una especie de instrucciones para poder obtener el poder y conservarlo. Y por eso es que se considera que su obra es un tipo de manual de instrucciones sobre cómo se debe de ejercer el poder de una manera eficiente. ¿Okay? Estos temas también los acabamos de ver. De hecho, ustedes acaban de realizar una actividad entregable que era un mapa conceptual, en el cual, bueno, pues estos temas los vimos en el apartado de la 118 a la 123. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ya por último nuestra última dinámica que hemos estado resolviendo para finalizar con este repaso correspondiente a nuestro examen parcial. Y nos dice la primera pregunta: ¿qué corriente de pensamiento comprendida en el punto 15 y 16, a partir de la cual los filósofos se centran en el antropocentrismo, cómo se le llama a esa corriente? ¿Qué me dice? Acabamos de ver. Felipa nos dice renacentista, vamos a ver. Muy bien. En esta segunda nos dice que es el teólogo, fraile católico, autor de las 95 tesis sobre las indulgencias. ¿Cómo se llamó a este personaje? Autor de las 95 tesis de las indulgencias. ¿Quién? Lutero. Ok, Martín Lutero. Perfecto. Número 3 dice que es ese cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. ¿Cómo se le llamó a eso? Vamos a ver aquí si alguien nos contesta en el chat. Revolución científica. A ver, vamos a ver. Revolución, así es, perfecto. ¿Es considerado el padre de la física moderna? ¿Quién será? Galileo Galilei. Perfecto. Autor de la obra El Príncipe. ¿Quién dijimos que era? Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Aquí nos dicen Maquiavelo. Ok. ¿Cómo se le denominaban a los seguidores de la doctrina luterana? ¿Quién me dice? Aquí nos dicen que son protestantes. Perfecto. Plano sistema ideal de gobierno en el cual se concibe una sociedad perfecta y justa. ¿Cómo se le llama? Utopía. Utopía, perfecto. Político, teólogo, humanista, escritor, autor de la obra cumbre Utopía. ¿Quién será? Francisco. A ver, vamos a ver. No. ¿Quién fue? Moro. Tomás Moro. Perfecto, muy bien. Lograron aquí entonces ver esta, pues una de las obras más representativas, ¿verdad? De pues esta época, ¿verdad? Que fue el Renacimiento. Acuérdense, por eso es de que muchas de sus obras podemos ver cómo se centra en el ser humano, pues las obras importantes, ¿verdad? De Miguel Ángel. Podemos ver algunas de ellas, entre estas, todo vienen siendo esculturas del ser humano, ¿verdad? Se exalta mucho lo que viene siendo pues la anatomía, las perfectas proporciones, ¿verdad? Del ser humano. Es por ello que vemos que se centra, ¿verdad? En el ser humano, ¿ok? Perfectamente. Bueno, pues continuamos entonces ya con nuestras
recomendaciones para la presentación de el examen parcial. Aquí en las recomendaciones, bueno, pues ya se encuentra disponible a partir del día de hoy y hasta el 1 de julio. La evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple. La duración de la prueba, pues tienen 120 minutos para poder contestarlo y hasta 2 intentos para poder presentarlo, ¿verdad? Entonces, se recomienda mucho que utilicen pues este navegador, el Chrome, para que no haya pues algún problema, ¿verdad? Cualquier falla que lleguen a tener, mándenme una copia a mi correo, manden pues el correo con atención@ucnl.edu.mx, pero por favor con una copia a mi correo que ya tienen ahí en plataforma, que es sofia.alvarez@ucnl.edu.mx, para poder apoyarles, ¿verdad? Y si llega a haber alguna falla, bueno, pues inmediatamente poder apoyarles a que le desbloqueen el examen, ¿ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Yo veo que pues han contestado correctamente, entonces espero que logren, se concentren, que lean muy bien las preguntas, que sigan, bueno, estas recomendaciones, que den una pequeña leidita, ¿verdad?, al libro, y con ello, bueno, pues puedan presentar correctamente un examen parcial. ¿Ok? Maestra, una pregunta. La ¿Sí? sesión grabada y la presentación a más tardar, ¿cuándo la sube? Ahorita que descargue, nada más que me permita el Teams, la voy a compartir y se las adjunto. Ok, Unos está bien. minutos más, ¿sí? Gracias. De nada, Karen. Muy bien. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, les deseo mucha suerte y cualquier cuestión, recuerden enviarme copia a mi correo sofia.alvarez@ucnl.edu. Nos vemos, que sigan pasando bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. De nada, hasta luego.